iniciar con Proverbios capítulo 22, versículo 6. ¿Cómo instruir a los niños? Y dice Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su carrera o en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Es importantísimo ver cómo la Biblia nos habla de la instrucción que nosotros debemos de darle a nuestros hijos. En el Salmo 139, versículo 13 al versículo 16, dice: porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho, lo conoce muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas, ni la venita más chiquita del cuerpo faltó. Todo salió perfecto cuando fuimos formados. Todo lo que Dios hizo, lo hizo formidable, perfecto. Quiero decirles que cuando Dios nos llamó para que le conociéramos, para que nosotros le conociésemos, principalmente como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Por eso es que la Biblia dice que fiel es Dios, el cual nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, el cristianismo es conocer a Dios. El cristianismo es aprender a tener una comunión con Dios, una comunión con Él. Es algo similar a lo que es el matrimonio. Cuando nos casamos, somos dos personas diferentes, pero aprendemos a conocernos el uno al otro y aprendemos también a vivir en comunión. De hecho, la Biblia, el matrimonio lo asimila a la relación que nosotros aprendemos a desarrollar cuando nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero aparte de que Dios quiere que le conozcamos, Dios también quiere que conozcamos a nuestros hijos. Y saben ustedes que no podemos conocer a Dios y ni a nuestros hijos, y menos a nosotros mismos, sin la palabra de Dios. O sea que sin la palabra de Dios es imposible que nos conozcamos tan profundamente como nosotros tenemos que aprender a conocernos. Y hay algunos que están preparándose para ser padres y que no conocen a sus hijos, o sea, no saben cómo educarlos porque probablemente nunca han conocido la palabra de Dios. Pero vemos en la Biblia que Dios enseña, óigame bien, en el Antiguo Testamento enseña algo muy importante en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Oye pues, oh Israel, escuche usted, Deuteronomios capítulo 6, versículo 3 al versículo 9. Oye Israel, y ten cuidado de poner por obra todo lo que yo te he mandado. En el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y nos dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todo poder, con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
y las repetirás a tus hijos. Aquí está la instrucción que necesitamos nosotros para conocer bien a nuestros hijos y aprender a relacionarnos en todas las áreas de nuestras vidas. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino, al acostarte, al levantarte. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas o en las puertas de tu casa. Vemos entonces aquí que Dios nos manda a educar, a entrenar, a disciplinar a nuestros hijos conforme a la Biblia o a la revelación de la palabra de Dios, que es algo muy importante que necesitamos aprender. Y nos manda que nosotros debemos de educarlos no conforme al mundo ni a las ideologías del mundo, sino en tu casa, en tu hogar. Vea usted lo importante que está diciendo aquí la Biblia, en tu casa. O sea, todo inicia en tu casa. En tu casa tienes que darles la palabra de Dios. En tu casa tienes que educarlos. En tu casa tienes que enseñarlos. Dice, si tú no les das, por ejemplo, la palabra de Dios, si tú no los preparas para que enfrenten al mundo, si la palabra de Dios no está siendo parte de su diario vivir, el mundo puede absorber a nuestros hijos. Si nosotros no los entrenamos, no los preparamos, no los disciplinamos, es muy posible que el mundo pueda ganárselos. Y necesitamos nosotros, antes de enviarlos al mundo, que estén preparados para enfrentarse a él. Nuestra meta en la vida como padres no es solo obtener el conocimiento de Dios para vivir, sino saber cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestros hijos, que es lo más importante. La desgracia más grande que le pudiera pasar a los padres, y que al llegar a su casa no les participen a sus hijos de lo que están aprendiendo de la Biblia, de la palabra de Dios, del conocimiento. Que no les comuniquen a sus hijos lo que saben, lo que han aprendido y lo que han experimentado de la palabra de Dios. Esa sería realmente una desgracia para aquellos que son padres. Nuestros hijos nos han sido prestados. Y lo máximo que pueden vivir con nosotros es muy probable que sea de 18, 20 años, 25 años como máximo. Y para poder entrenarlos, prepararlos, educarlos y lanzarlos al mundo, mientras que los hijos estén con nosotros en nuestra casa, tenemos nosotros la responsabilidad moral dada por Dios de saber prepararlos para que ellos se enfrenten al destino que Dios tiene preparado para cada uno de ellos. En el Salmo 127, quiero que ustedes vayan conmigo a este precioso Salmo. El Salmo 127, 3 al 5. Vean ustedes lo que la Biblia dice. He aquí, heredad de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Esto realmente es un regalo de Dios. Versículo 4, como saetas o flechas, a lo mejor dice en su versión, saetas en mano del valiente. Los hijos son como flechas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que hinchió su aljaba de ellos. ¿Sabe lo que es la aljaba? Es el lugar donde se guardan las flechas. Bienaventurado el que llena la bolsita de flechas, que quiere muchas flechas para la batalla, ¿verdad? No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta.
nos enseña que nuestros hijos son como saetas o como flechas que Dios nos da. Y tienes que tener un arco para poder lanzarlos al mundo. Y no solamente tener un arco, sino también tener un blanco y también la aljaba, que es donde se cargan las flechas. Y los hijos son como unas flechas a la cual nosotros debemos de sacarle punta, de prepararlos. Le tienes que poner las plumitas a la flecha, tienes que sacarle la punta, y cuando está lista, entonces es cuando dispara la flecha, porque en donde va a dar, tiene que ir a dar al blanco. Para poder entender que tiene que haber un blanco hacia donde tú quieres enviarlos, tienes que estar seguro que es lo que has tú sembrado en su corazón. Tienes que estar seguro de que todo lo que tú estés sembrando en ellos realmente pueda dar en el blanco. Realmente vaya a dar hacia donde tú lo preparaste, hacia donde tú le apuntaste, hacia donde tú lo guiaste, que es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender. Tiene que dar ¿en dónde? En el blanco. Y Dios quiere que cuando nosotros lancemos a nuestros hijos, den en el blanco donde nosotros quisimos que ellos dieran. El blanco es la voluntad de Dios. El blanco es el conocimiento, la preparación para que cuando salgan de nuestra casa, para que cuando salgan al mundo, para que cuando comiencen ellos esa nueva etapa de su vida, no se aparten de lo que nosotros hemos sembrado ya en sus vidas y en sus corazones. Que nunca se aparten de la voluntad de Dios. El salmista dice que los padres son felices, son dichosos, son bienaventurados. ¿Sabe por qué? Porque tienen la oportunidad de preparar a seres humanos que caminen con el Señor Jesucristo. Podemos decir que este es el honor más grande y la oportunidad más grande que tenemos nosotros como padres, que tenemos la gran oportunidad de preparar a gente y a las generaciones que vienen detrás de nosotros para que también ellos caminen con el Señor Jesucristo. Por eso es que Proverbios 22:6 instruye al niño en su camino. ¿Y cómo debo yo de comenzar la educación cristiana de mi hijo? ¿Cuál sería la edad? Para comenzar el entrenamiento de un niño es importante primero presentárselo a Dios y después comenzar a conocer a ese niño. No lo puedes entrenar si no lo conoces. Y si no tienes la Biblia, es muy probable que nunca lo puedas conocer o que nunca lo conocerás. Porque comprender a los niños es esencial para poder moldearle su carácter, para poder moldear un carácter saludable, para moldear un carácter moral de acuerdo a lo que enseña la Biblia y que sea un carácter de un cristiano. Y eso es un trabajo al que pudiéramos decir, como decía anteriormente, tenemos el privilegio de poder hacerlo, y eso es algo precioso que Dios nos concede. Cuando hay rebelión en los hijos adolescentes que comienzan a odiar la Biblia y el cristianismo, esta rebelión está profundamente arraigada en su corazón. No se debe al cristianismo, ni tampoco tiene la culpa la palabra de Dios, ni tampoco es el sistema del mundo, sino que más bien que el problema es de los padres, que nunca se ganaron el derecho de ser escuchados por sus hijos. Esto es muy importante para que nosotros entendamos.
necesitamos conocer a nuestros hijos. Y si no tenemos la instrucción de la Biblia, de la palabra de Dios, nunca les conoceremos. Y si nosotros como padres no hemos tenido este cuidado, entonces no nos hemos nosotros ganado el derecho de ser escuchados por nuestros hijos, porque nunca tuvieron el tiempo de conocer a sus hijos, porque nunca les comparten la palabra de Dios. Y el problema es que cuando tú educas a un hijo y lo quieres hacer cristiano y tú no le das el ejemplo con tu vida, el niño nunca va a llegar a la adolescencia y no va a creer que tú eres cristiano. Va a dudar de tu identidad como hijo de Dios. Va a estar pensando, ¿será o no será? Porque es muy probable que haya situaciones en la vida de los padres que se han equivocado y no han aprendido las lecciones básicas que se necesitan para poder instruir a una familia en el temor de Dios. Puede suceder. No van a entender si realmente eres cristiano o no. No van a poder ni siquiera asimilar que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, por el estilo de vida que vives. ¿Sabe por qué? Porque este es el centro de la personalidad de los niños. Digamos que lo que nosotros proyectamos es el centro de su personalidad, es lo que ellos van a ver en nosotros. Ahí, en su corazón, en lo que es el centro de su personalidad, existe un profundo deseo de que su mamá la conozca, de que su papá lo conozca. Si nosotros no nos hacemos amigos de nuestros hijos, cuando lleguen a la adolescencia van a voltearse en contra de nosotros, en contra del cristianismo. No van a desear servir a Dios. Porque lo que tú les enseñaste del cristianismo no lo veían en tu propia vida. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender lo importante que es tener un corazón verdaderamente que ame a Dios, y que nosotros tenemos que estar conscientes que esto también lo estamos proyectando nosotros a nuestros hijos. Ellos están viendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ellos ven si amas a Dios o no amas a Dios. Ellos ven si hay un hogar verdaderamente moldeado por el poder, el temor de Dios o no. Y eso es muy importante para que nuestros hijos, cuando crezcan, no se confundan y no sepan a qué ir, no vayan a entender cuál es el blanco, cuál es el plan, qué es lo que nosotros estamos sembrando en ellos. Es importantísimo que lo meditemos, que lo pongamos en el altar de Dios y que comencemos a reconocer que necesitamos estos principios para poder crear hijos, para crear comunidades que sirvan a Cristo Jesús con todo su corazón. La palabra instruir del hebreo es la palabra shanak, y se usaba para referirse al paladar, o a las encías, o al techo de nuestra boca. Para poder entrenar a un caballo se necesitaba esto. Ven ustedes de dónde viene esta palabra tan importante. El freno causa dolor, y el dolor hace que el caballo obedezca. Siente el dolor y obedece al jinete. En el Salmo 32:8
y 9 habla precisamente de esto. Quiere decir entonces que para poder nosotros lograr tener hijos que obedezcan a Dios, a veces nosotros tenemos que utilizar los métodos que a veces pueden producir a lo mejor un poquito de dolor. Pero Dios no quiere que lleguemos a esos límites. Porque dice la Biblia, no seas como el mulo o como el caballo que necesitan aprender a través del dolor para poder obedecer, para poder entrar en el plan en el que Dios quiere que tú entres. Yo creo que la instrucción de la Biblia es suficiente para poder aprender a obedecer la voluntad de Dios. No necesitamos que nos pongan un cabresto para que nosotros podamos entrar en el plan de Dios. Simplemente desde el día en que creímos en la palabra de Dios, entró en nosotros el Espíritu Santo y automáticamente aprendimos a obedecer. ¿Por qué? Por su Espíritu que mora en vosotros. La obediencia llega a nosotros y comenzamos a ser entrenados por el Espíritu Santo para caminar con Cristo. Si no obedece su voluntad, entonces a veces Dios tiene que aplicar el dolor, igual que los animales o igual que los mulos y los caballos. Instruye al niño en su camino. Nos está diciendo, dale la dirección a tu hijo. Marca su rumbo, edúcalo, entrénalo, prepáralo para la vida. Porque la preparación de la palabra de Dios es una preparación que va más arriba de todas las educación que tú puedas recibir en este mundo. Porque la educación que nosotros recibimos en este mundo es una educación para la vida temporal. Y la educación que estamos recibiendo por la palabra de Dios es una educación que está, óigame bien, con una visión, con una profundidad tan grande que nos lleva al reino de los cielos. O sea que sobrepasa todo lo que nosotros pudiéramos comprender y entender de esta buena, todas las ciencias, las matemáticas o todas las ideologías y todo el conocimiento que nosotros pudiéramos adquirir, no se puede comparar con el entrenamiento espiritual de la Biblia que nosotros le estamos dando a nuestros hijos. Es bueno educarse. Excelentemente bueno educarse, pero esta educación es superior a la educación del mundo. Vamos entonces a prepararnos de tal manera que puedan dar en el blanco, en el premio de la soberana vocación de Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu hijo va a necesitar que tú como papá y tú como mamá les des el rumbo a su vida desde la edad temprana, y que también lo entrenes para la vida futura. La palabra niño del hebreo se refiere a una persona de infancia y de hasta los 17 o 18 años de edad. Niño es la palabra Nahar y se usa en Génesis 37:2 para describir a José como un joven de 17 años. Vean ustedes, de un joven de 17 años, y la instrucción es hasta la adolescencia. Pero si tú eres materialista, tu hijo también va a ser un hijo materialista. Si eres inmoral, tu hijo también va a ser un inmoral. Así será él. Si eres superficial, así será tu hijo. Si eres tibio, vas a tener también hijos tibios. Nuestro carácter
aunque nosotros no lo podamos creer, es transferido y es manifestado en los hijos. La mayoría de las veces así sucede. Quizás puede haber algunas excepciones, pero la mayoría de las veces nosotros transmitimos lo que somos a nuestros hijos. Ellos van a repetir lo que nosotros hacemos. Pero si lo hacemos hasta su juventud, como hemos dicho en Génesis 37, yo estoy seguro que cuando fuere viejo, aunque se vaya lejos de su padre, precioso lo que sucedió con José, nunca se apartó de lo que él había aprendido. Se quedó solo completamente en una tierra extraña y todo lo que se había sembrado en su corazón lo guardó perfectamente. De tal manera que nunca quiso contaminarse con Egipto, nunca quiso contaminarse con el mundo. ¿Por qué? Porque ese es el blanco al que lo guió su padre. Es el blanco al que lo guiaron sus padres. Y cuando llegó el tiempo de la madurez, cuando llegó el tiempo en que él tenía que por su propia cuenta tener convicciones fuertes espirituales, lo demostró perfectamente. Y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él, de ese mandamiento. La palabra viejo es la palabra Zaken con Z, Z-A-K-E-N. ¿Y saben ustedes que esta palabra del hebreo significa que eres viejo entre los 70 y los 80 años? O sea que si tienes menos de 70 años, estás joven todavía. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Amén. Todavía eres un joven. Es importante esta palabra que les estoy diciendo, porque la Biblia enseña que los robustos son de 70 y los viejos de 80, algo así. Eso no lo investigué tan profundamente. Pero si nosotros educamos a nuestros hijos desde pequeños en el temor y en el conocimiento de la palabra de Dios, dándoles el ejemplo con nuestra propia vida. Óigame bien, entonces quiere decir que sí podemos nosotros apropiarnos de las promesas que la Biblia nos da, que aun cuando ellos sean viejos, no se van a apartar de lo que nosotros les estamos sembrando en su corazón. No se van a apartar. Cuando sean viejos van a seguir nuestro ejemplo. Cuando sean viejos van a seguir sirviendo a Jesús. Cuando sean viejos van a seguir testificando del poder, de las maravillas y de la gloria de Dios que ha sido manifestada en sus vidas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros sembramos. Pero si tú no les das el ejemplo, no existe tampoco ninguna promesa, o no existe ni siquiera esa promesa, y ni la puedes reclamar. Un niño entre los 4 y 8 años de edad son los seres humanos más observadores de sus papás, como ni tienen ninguna idea. Y hasta se fijan en todo. Es más, se fijan a qué mujeres ves cuando vas con el papá. Y hasta piensan, viejo rabo verde. ¿Sabía usted? ¿Te imaginas para un niño que cree que papi es cristiano? ¿Te imaginas el daño que reciben al ver que su papá y su mamá no son lo que dicen que son? ¿No te imaginas el daño que les haces a tus hijos? Se dan cuenta
que hay que ser o no ser. O somos o no somos. O eres o no eres. ¿Está claro? Amén. Sí. Y la palabra en su camino. Y esto es del hebreo, significa cooperar con o de acuerdo a algo en su camino. Y se entiende así: instruye al niño de acuerdo a su carácter y de acuerdo al camino que Dios tiene para el niño, y nuestra responsabilidad es descubrir el carácter de ese niño para comenzar a moldearlo en su educación. ¿Creo que es difícil entender esto? No, es lo más sencillo que podemos entender. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no hay un temor de Dios? Cuando somos padres que a lo mejor no hemos conocido a Cristo, le dicen: a ver, mijo, venga para acá, échese este tragote de tequila, porque usted tiene que ser un macho como yo. Vea usted la forma en que nosotros podemos estar educando a nuestros hijos. Y ¿sabe qué? El plan de Dios no es conforme a nuestro camino. Escuche esto, es muy importante que ustedes lo escuchen. No es de acuerdo a nuestro camino. No es de acuerdo a mi camino, a nuestra manera de pensar. No es conforme a nuestro plan, ni siquiera de acuerdo a nuestra idea. La Biblia nos dice: instruye al niño ¿en dónde? ¿En mi camino? ¿En mis ideales? ¿En lo que pienso? No. La Biblia dice: instrúyelo, descubre el carácter de ese niño y déjalo que camine. Déjalo que camine. La Biblia no dice: instruye al niño, o sea, según lo que tú piensas o según lo que tú creas. No, sino que tenemos que nosotros entender que ellos tienen su propio carácter. Ellos tienen que elegir su camino. Ellos tienen que desarrollarse para soltarlos al mundo, pero que vayan bien instruidos. Si quieres la educación de tu hijo, o que la educación de tu hijo sea realmente significativa, que sea una educación sabia, observa y descubre en tu hijo la manera en que se porta, la forma en que adapta las instrucciones, la forma en que recibe lo que tú le estás dando. Y allí es donde comienza a desarrollar su propio carácter. Mientras nuestros hijos estén con nosotros en nuestra casa, tenemos entonces nosotros como padres la responsabilidad moral de parte de Dios de saber prepararlos para que ellos enfrenten el destino que Dios tiene para cada uno de ellos. Tenemos que hacerlo. ¿Y sabe qué? Lo más difícil en esta época que estamos en la vida es ser padre. Sin embargo, es el regalo más grande que Dios nos ha dado a nosotros los padres, porque conlleva muchas responsabilidades para su formación. Y ustedes que todavía no son padres, jóvenes, sean buenos hijos. Dice el apóstol Pablo en Efesios 6:1-3: sean buenos hijos, para que cuando ustedes sean padres les vaya bien y sean de larga vida sobre esta tierra. Terminemos con este pensamiento. Primero, amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Y entonces, tú como padre podrás voltear hacia atrás y decirle a tus hijos: hijos, vean con sus propios ojos cómo amamos a Dios, tu madre y yo, y cómo amo a tu madre, y cómo amamos a Dios. Tenemos que darle a nuestros hijos el ejemplo de comunión con Dios.
Y ellos conocerán, dice el Señor, ellos van a entender que ustedes son mis discípulos. El mejor ejemplo es que ellos van a ver en nosotros como padres es que nos amamos. Oremos a Dios, ahí donde está. Padre Celestial, bendice a las familias, bendice a los padres, bendice a los hijos. Pónganse de pie, por favor, se los pido con todo mi corazón. Quiero orar por los hijos.